motivó a postularse al trabajo de alcalde? ¿Qué cosas vio durante su trabajo como concejala que especialmente le quiso hacer presentarse para ese cargo tan importante? ¿Y cuál un poco cree que usted el anhelo que tiene desde ese cargo para el futuro? Está muteada, tiene que... Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta invitación que me han hecho para tener esta conversación con ustedes. Por supuesto que me agrada también estar con tanta juventud y realmente que estén demandando que la alcaldesa de la Comuna de La Pintana esté conversando con ustedes. Quiero decir que el hecho de interesarme por ser una autoridad política, primero ser concejal, pasa porque yo, primero que nada, tengo una pasión enorme por mi comuna. Yo soy pintanina, llegué en el año 1969 a esta comuna, la población Pablo Roca. Yo nací en lo que era San Miguel, en La Victoria, crecí hasta los 5 años, y bueno, siempre he sido de bajo perfil, era de bajo perfil, sin embargo, tuve muchas veces trabajos relacionados con la comuna de La Pintana, trabajé con un diputado, Guillermo Yungue, que fue presidente de la FECES en los años de los 70, por lo tanto, me gustó mucho su trabajo como representante distrital del diputado. El diputado era diputado del distrito 29, lo que es hoy día el distrito 12, pero nunca pensé ser alcaldesa ni concejala, porque no me llamaba mucho la atención. Pero sí, siempre fui analítica de cómo se hacían las cosas. Siempre tuve opinión. Mi primer compromiso es con las comunidades cristianas. Fui dirigente de la comunidad juvenil Maranata, pertenecía a la coordinadora de la comunidad juvenil Maranata. Antes de eso fui del movimiento apostólico de niños y adolescentes, también en mi comuna. Realmente yo fui una militante desde la parroquia. Mi crecimiento fue junto a los sacerdotes de Oblato María Inmaculada, y mi compromiso siempre, desde muy pequeña, desde que comencé a hacer la primera comunión, fue desde ahí, desde las comunidades cristianas, desde las parroquias, desde las coordinadoras, desde el movimiento juvenil cristiano. Les tengo que contar que mi madre es también de las comunidades cristianas de base, y ella es fundadora de los comedores de ayuda fraterna. En la comuna de La Pintana, en ese tiempo éramos de la granja. Y bueno, y yo tengo, y hoy día se me ha vuelto al recuerdo los comedores de ayuda fraterna, y contarles que en ese tiempo yo conviví con muchos niños desnutridos. Y las madres nuestras hacían pan y hacían el almuerzo en los comedores de ayuda fraterna. Esos niños que eran hijos de estas madres, hoy día tienen entre 50 y 55 años. De esos jóvenes, la única que ingresó a la democracia cristiana fui yo, y lo hice porque yo soy cristiana, ¿ya? Y no podía ser marxista, realmente porque no iba con mis creencias, tenía que renunciar a algo. Entonces me quedé, además porque tengo una gran admiración a hombres como Eduardo Frei Montalva, Valdés, Leighton, Radomiro Tomic. Muchas veces les quiero contar, igual que yo creo que les va a llamar la atención porque soy demócrata cristiana, porque yo tengo una tremenda admiración por esos líderes, por esa democracia que construyeron, pero mi amor al partido
tiene que ver con lo transformador, con lo que conocí en los años cuando ellos fueron fundadores de mi partido. Y ese compromiso me da una fuerte identidad para seguir peleando por lo que yo creo. Creo que uno construye desde adentro y no desde afuera. Por eso tampoco nunca me he ido del partido. He sentido muchas veces que las directivas populares han estado muchas veces equivocados. Yo he estado muchas veces en desacuerdo, pero siento que sería peor irse y no luchar desde adentro por lo que uno cree en sus convicciones, en realidad. Y soy concejal porque en la DC, en un minuto, la concejala demócrata cristiana se fue del partido, se fue al PRI y se quedaron sin candidato al momento de inscribir, y Soledad Alvear, cuando era presidenta, me buscó para ocupar el puesto de concejala. Yo no quería, estaba en otra etapa de mi vida, pero no había ninguna oportunidad de que otro pudiera ocupar ese cargo, y finalmente, después de tantas vueltas, yo asumí el cargo de concejal, salí arrastrada por los candidatos socialistas, fui la última, pero al año siguiente al periodo siguiente tuve una de las primeras mayorías como concejala, y después al siguiente periodo llegué a ser alcaldesa. Ahí usted comentaba que tanto un poco su formación fue a través de la participación en las parroquias, la participación católica, y después también usted tuvo un paso por ser concejala. Entonces, ¿cómo vio estos, como usted veía, o sea, cómo a través de estas dos instancias que parecieran ser muy diferentes en una primera vista, vio los distintos problemas que aquejaban a su comuna y cómo vio que estos se podían solucionar desde esas distintas instancias? Bueno, porque yo he crecido en esta comuna. Si bien hoy día no vivo en esta comuna, yo llegué a los 5 años y hace 10 años que no vivo en esta comuna. Prácticamente toda mi vida he vivido lo que viven todos los vecinos de la comuna de La Pintana. Quiero decirles que nosotros llegamos a esta comuna y no había agua, no había luz. La primera casa que tuvimos era de madera, era una mediagua. Yo concurría con mi madre a buscar agua, era la hermana mayor. Mi papá siempre ha sido un empleado gráfico, mi mamá siempre una dueña de casa, yo soy la mayor de 4 hermanos. Mi padre ha quedado cesante alguna vez en el año 81. En realidad le quiero decir que a mí no me cuentan cómo vive un pobre, porque mi vida ha sido de bastante sufrimiento y esfuerzo para salir adelante. Por eso yo siento esa necesidad de transformar nuestra realidad. Con mucho esfuerzo, los pintaninos salen adelante, con mucho esfuerzo. Y el que no pone su esfuerzo se queda atrás. Y es por eso que yo siempre he considerado que es injusto esforzarse tanto para salir adelante cuando vemos que la vida es mucho más fácil. Y esto es porque tenemos una desigualdad tremenda en cómo nos construyen las viviendas, en cómo nos hacen las calles, en qué tipo de luminarias se instalan, en los espacios públicos, en las áreas verdes, en el ancho de los pasajes, en que si te construyen una entrada para que el día de mañana tengas la posibilidad de tener un auto y poderlo entrar. Entonces, todas esas cosas uno las presencia y en el fondo te dan las ganas de transformar todo eso. Creo que es súper importante en la sociedad el ver, el juzgar y el actuar. Uno no se puede quedar con observar solamente, con mirar. Nos tiene que llamar
el deseo y el impulso de tener una opinión frente a la realidad que tenemos y después tener una acción que debe ser constructiva, ¿ya? No aquí, en el fondo, un afán de destruir lo que tenemos, porque eso solo nos perjudica a nosotros, porque nos ha costado mucho tener lo que tenemos. Y en ese sentido, creo que las autoridades tienen que ser herramientas de cambio, de transformación de nuestras vidas, pero también de la vida de los demás. Creo que la necesidad no está, o sea, que el trabajo no está hacia adentro del recinto municipal, sino el trabajo siempre debe estar fuera de la reja de la municipalidad. Allá está la gente que sufre y nosotros, como servidores públicos, tenemos que ser empáticos con ese sufrimiento. Yo he vivido ese sufrimiento. A mí nadie me tiene que contar cómo se sufre, porque yo lo he sufrido en carne propia, mi familia, mis vecinos. Hay políticos que tienen que ir a vivir a la casa de un pobre para saber lo que es la pobreza. En este caso particular, a mí no me tienen que contar eso porque yo la he vivido. Ahí, un poco de lo que usted hablaba, podemos desprender que un gran problema tiene que ver, por ejemplo, con la falta de recursos básicos, como se da cuando usted contaba que no tenía agua, no tenía luz, también con, por ejemplo, el problema del diseño de las calles. Entonces, en ese sentido, claramente un gran problema que afecta a La Pintana es la segregación urbana. Si nos podría contar un poquito de cómo puede usted ver esto en la situación más general, y cómo ha tratado de trabajarlo desde su puesto de alcaldesa. Sí, lo que pasa que efectivamente la comuna se construyó para acumular la pobreza de otras comunas que no la querían ver. Yo he contado varias veces la historia de cómo se construyó el castillo. Y el castillo se construyó en el tiempo, usted era muy pequeño, quizás no habían nacido, pero en el año 81 se salió el Mapocho, en Las Condes. Y en ese tiempo, la gente que vivía en la ribera del Mapocho era el jardinero, era la empleada de las casas de por ahí, era ese tipo de gente vivía en la ribera del Mapocho. Cuando se salió el Mapocho, esas chozas, esas casitas que vivían en la ribera, se las llevó el Mapocho. Esa gente se quedó sin nada, pero era la gente que tenía un trabajo en Las Condes. Y esa gente la agarraron, la echaron en camiones y las trajeron a unas casas que se estaban construyendo en el castillo. Y esa es la gente que después se quedó aquí no muy contenta porque la realidad de Las Condes versus la realidad de La Pintana había una brecha muy grande. Y a pesar que tenían una chocita en la ribera del Mapocho y acá tenía una casa de material sólido, pequeña, segura, que no se llovía, que no pasaba frío, ellos siempre quisieron volver a Las Condes. Siempre quisieron volver a Las Condes. Ese lugar se llama la Ignacio Carrera Pinto y hay cerca de 1000 hogares que vivían en la ribera del Mapocho y ellos votaban en ese tiempo en Las Condes y ellos siguieron cruzando todo Santiago para ir a trabajar a Las Condes, a las casas de empleadas, de jardinero, de trabajador en esa zona. Y siguieron teniendo. Ellos nunca han hablado mal de la gente a la que le han trabajado. Al contrario, siempre han estado agradecidos. Pero la diferencia, la falta de identidad con la comuna de La Pintana se vio reflejado siempre en el descontento de lo que hicieron con ellos, de traerlos en un camión a un lugar que no conocían y además alejado de su fuente laboral. Esta comuna es una comuna dormitorio, no hay empresas. Nosotros tenemos un solo banco
el Banco Estado, tenemos 3 farmacias de cadena en 32 kilómetros cuadrados, tenemos 2 supermercados, tenemos un Alvi, y para de contar. Y todo lo demás, como central de abastecimiento, son nuestras ferias libres. Lo que para otros, el paseo es en el mall, la vitrina es en el mall, para nosotros las ferias libres cumplen esa función, en ese sentido. Tenemos mala conexión en internet. El 28% de los hogares de la comuna de La Pintana tiene internet. Hay un montón de gente que a través de sus celulares tienen una cobertura, pero cuando llegan a su casa, la cobertura la pierden, porque el sistema que está acá es insuficiente para que ellos se puedan comunicar. Nosotros a eso le llamamos zona roja. Por lo tanto, cuando en otros lugares hablamos de hacer clases a través de online, en la comuna de La Pintana no podemos implementar eso. Y en el fondo, lo que sentimos también muchas veces es un castigo por ser pintanino, es una discriminación por vivir en estos lugares. Sin embargo, la gente de acá, de la comuna de La Pintana, se levanta muy temprano para cruzar todo Santiago para llegar a su trabajo. Y eso significa, desde que se sale de su casa, 2 horas de traslado de ida y de vuelta. Y esa hora, para la gente obrera, la gente que trabaja en el comercio, significa que descuento ese tiempo para estar con la familia. Y por eso los chiquillos quedan mucho tiempo solos. Eso es parte de lo que se vive. Creo que el pintanino, la parte segregada de esta comuna, está acostumbrado a sufrir, pero por eso también es más fuerte el sufrimiento. Creo que tienen una virtud el ser pintanino, que es fuerte, que no cualquier cosa lo tira hacia abajo. No siempre la depresión termina con ellos. Y muchas veces son los que alientan a otros. Los pintaninos son súper solidarios con el que sufre más que ellos. Y eso también de repente es como que te tira para arriba porque ves que tus problemas son menores al que está sufriendo al lado. Eso es los pintaninos. El 80% de los pintaninos, su fuente laboral es el comercio. Y hoy día el comercio está con las puertas cerradas. Hay mucha gente que trabaja en los rubros de los restaurantes. Y por eso es que hoy día esta crisis del COVID se vive fuertemente con la cesantía que vemos y con que estos bonos no han llegado a todo el mundo. La gente, quiero ahondar también, porque habrán visto las noticias, lo que pasó el otro día en el bosque, hoy día en la comuna de La Pintana. Lo más cerca que tiene la gente a lo que ellos creen que es el Estado o el gobierno es el municipio. Está al alcance de sus manos. Es lo más cercano que tienen. Y al municipio es a quienes les canalizan las demandas. Y es por eso que nosotros tenemos la misión de contener la desesperanza, hacer contención. Y eso, cuando hay muchas necesidades, cuesta mucho. Nosotros deberíamos tener 1.500 millones de pesos para comprarle una caja de mercadería a cada habitante de La Pintana. 1.500 millones. Esas lucas, esos recursos, no los tenemos en las arcas municipales. Tendríamos que, si nosotros podríamos hacer eso, pero tendríamos que despedir gente, tendríamos que dejar de pagar las cotizaciones previsionales o dejar de pagar el agua. La gente de la comuna de La Pintana no paga derechos de aseo, como lo sucede en otras comunas. Está subsidiado eso desde el año 2005. Por lo tanto, nosotros dependemos en un 90% del Fondo Común Municipal. Y durante
desde enero a la fecha, nosotros hemos recibido la mitad de lo que recibíamos el año pasado mensualmente en el Fondo Común Municipal. Y no solamente la comuna de La Pintana, sino muchas comunas del país han tenido una disminución en el Fondo Común Municipal. Muy interesante lo que nos está contando y en realidad nos hace plantearnos muchas preguntas. Tal vez una de las más importantes es que nosotros vemos que cuando, por ejemplo, revisamos gráficos del desarrollo económico del país desde el 90 en adelante, vemos que como indicadores generales, por ejemplo, la extrema pobreza y la pobreza en general ha disminuido mucho, pero nosotros vemos que muchas veces eso no se traduce a un cambio en las condiciones materiales de las personas. Que se vio también muy evidenciado en la crisis social de octubre, en las cuales las personas reclamaban mayor dignidad en el trato, en la vida. ¿Y qué considera, qué considera usted que falta para que este crecimiento económico se traduzca entonces en la vida de las personas? Creo que el trabajo dignifica. Yo soy contraria al asistencialismo, pero hoy día nos vemos sometidos a que tenemos que seguir haciendo asistencialismo. Una caja de mercadería es eso. Y finalmente, cuando nosotros vemos que en lugares que tienen más poder económico que un municipio, o tienen más espalda económica, como el mundo del narco, cuando no está presente el Estado, es muy complicado competir con el mundo de la droga, del narcotraficante. Nosotros a eso le tememos. Donde hay ausencia de Estado, hay presencia del narcotraficante. Y cuando llega primero ellos, realmente no tenemos nada que hacer. Porque a la gente no le podemos decir que no reciba una ayuda de parte de ellos, porque sabemos que el Estado no está llegando. Nosotros no hemos visto en la obligación de pedirle a los dirigentes que elijan entre el municipio o el mundo del narco. Y realmente ha sido bastante complicado, porque es complicado. Es complicado que la alcaldesa le pida o trabaja con nosotros o trabaja con ellos. Y en ese sentido, finalmente han definido seguir trabajando con nosotros. Es un problema siempre el que podamos salir adelante, porque no podemos hacerlo solo. No sé si les comenté que nosotros dependemos del Fondo Municipal prácticamente más del 80%, y realmente eso no nos deja ser gobierno local. Para ser gobierno local hay que tener autonomía financiera. Si nosotros quisiéramos decidir muchas cosas, debiéramos tener presupuesto, pero el presupuesto que tenemos es para pagar sueldo, es para pagar la luz, el agua, donde se bota la basura, etc. Yo creo que el tener empresas en la comuna de La Pintana, ya no ser una comuna dormitorio, no solo construir para pobres, permitiría darle una vuelta, otra mirada a la comuna de La Pintana. El tener un centro urbano, el tener más servicios, tener inversión privada en la comuna de La Pintana. A la comuna de La Pintana no ha llegado la inversión privada. A mí me hicieron un escándalo en las redes sociales cuando nosotros nos alegramos porque llegó Papa John's a la comuna de La Pintana. Pero estoy segura que en muchas comunas donde ustedes viven, no solamente hay una sucursal de Papa John's, sino de Papa John y de múltiples comidas, chatarra, y realmente me dijeron, ¿por qué usted está promocionando la comida chatarra? ¿Por qué se alegra si debería ser la vida sana? Y yo le dije, ¿por qué otro tiene que decidir qué es lo que comes tú o dejas de comer? ¿Por qué yo no puedo elegir
¿Por qué no me dejan elegir? Porque nunca llegó. La comuna tiene más de 30 años y recién ahora estamos celebrando que hay una sucursal. Si yo me quiero comer una pizza, me la voy a ir a comer a la Florida, a Santiago, y me la voy a comer. Pero ¿por qué tengo que ir allá y llegar con una pizza fría a mi casa? ¿Por qué? ¿Quién decide eso? El libre mercado. ¿Por qué el dinero del pintamino no vale lo mismo que el señor de la Florida, que el señor de Las Condes? ¿O le están vendiendo más barata la pizza? No, al mismo precio y de la misma calidad. Es el derecho que uno tiene a elegir y no que te impongan lo que debes comer y lo que debes o lo que puedes. En este sentido, un poco dos preguntas en una. Usted habla harto de que le disminuyeron los recursos entregados a los municipios. Si nos podría contar un poquito de por qué pasó esto. Y relacionado frente a esta disminución del Fondo Común Municipal y también la ausencia del Estado que usted decía que existía en la comuna, o que existe en la comuna, ¿qué rol entonces cumplen, por ejemplo, las organizaciones sociales, las dirigencias vecinales, de organización de la propia gente, más allá del Estado como tal? ¿Por qué no nos disminuyeron el Fondo Común Municipal? Esto pasó en todas las comunas. Porque si recuerdan, el año pasado hubo una discusión que es lógica y que estoy de acuerdo, de que los adultos mayores que tienen propiedades y pagan contribuciones no debieran con su jubilación seguir pagando contribuciones, ¿ya? Su casa la tienen pagada, pero no deberían pagar contribuciones. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso, ¿ya? Pero esas contribuciones, un porcentaje importante, van al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, la merma que nosotros recibimos en el Fondo Común Municipal se debe a eso, que las contribuciones ya no van al Fondo Común Municipal y desde ahí se reparten a 345 comunas en el país, ¿ya? Los más aportantes son las comunas más ricas de este país, que no son más de 5. Junto con esto, ahora último, hubo una disminución en el pago de los permisos de circulación. En ese sentido, el mayor plazo que se dio hasta junio significa que nosotros vamos a recibir menos recursos porque los permisos de circulación también van al Fondo Común Municipal. El Estado, el porcentaje de la torta del Fondo Común Municipal, el Estado solo pone el 3% del presupuesto de la Nación en el Fondo Común Municipal. A mi juicio, el Estado debiera poner mucho más que eso, porque hay comunas ricas del sector oriente que ponen más de su 3% municipal al Fondo Común. No puede ser que comunas como Las Condes, como Barnechea, estén poniendo más dinero en términos porcentuales que lo que pone el Estado, ¿ya? A eso se debe la disminución del Fondo Común Municipal. Y yo tengo una propuesta, además de eso. Los municipios, en todos los pagos que hacemos, nosotros pagamos IVA. Lo que debiéramos hacer para tener más recursos es que dejemos de pagar el IVA, que los municipios estén exentos del pago del IVA. Y lo otro que sería muy bueno para tener más recursos en las municipalidades sería que cambiáramos la ley orgánica y nosotros pudiéramos hacer negocios para tener una mayor recaudación de presupuesto. Los municipios, por ejemplo, no nos podemos dedicar al reciclaje, a juntar la botella, el cartón. Si lo juntamos, lo tenemos que donar. Y ese trabajo logístico que implica recursos humanos, vehículos, etcétera, tiene su costo. Y eso no es posible recuperarlo cuando tú haces alguna de estas acciones, porque tienes, según la ley orgánica 18.695, la posibilidad de donarlo, pero no de hacer un negocio con el negocio que quieras hacer,
¿ya? Nosotros producimos compost en la comuna, porque desde el 2005, como les conté, no se paga derecho a aseo. Y la idea en aquel entonces fue disminuir las toneladas de basura. Ustedes saben que lo que tenemos es que la basura se entierra en un hoyo. No se produce la basura, no se comercializa la basura. Se podría hacer gas, electricidad y hacer muchas otras cosas más con la basura, como ocurre en otros países, pero nosotros en nuestro país actuamos de forma primitiva y solo la enterramos en un hoyo, y cuando termina ese hoyo de llegar a su tope, hay que buscar otro lugar, excavar, para seguir enterrando la basura de toda la región metropolitana. Eso es una mala señal de que no estamos haciendo nada con eso, y sí bien los municipios podríamos hacer un negocio con eso, pero tendría que cambiar la ley orgánica. Nosotros hacemos compost, recaudamos los vegetales, el 50% de la comuna de La Pintana tiene un letrero que dice vegetal, y tiene un compromiso de entregar todo el vegetal de la cocina a los camiones municipales, y con eso nosotros producimos compost. Y eso es para disminuir el botadero en final, y además las ferias libres también recaudamos el compost, pero con el ánimo de pagar menos. Y finalmente, cuando llegamos al producto final del compost, lo que hacemos es utilizarlo en nuestras áreas verdes y también donarlo a otras organizaciones, entidades. Nosotros trabajamos con los dirigentes vecinales. En el día de hoy nosotros tenemos 5 sectores. Estos 5 sectores nosotros los hemos reconvertido en 16 cuadrículas, porque estamos produciendo la lección del confinamiento territorial. ¿Y qué quiere decir eso? Que el funcionario municipal, que el médico, que la enfermera va a atender al territorio a una de estas 16 cuadrículas. La asistente social está atendiendo en las cuadrículas, y le enseñamos al vecino que no es necesario que venga al supermercado, sino que vuelva a la vida barrial. Hemos creado también junto con los vecinos y demostrado que las farmacias pueden llevarle sus medicamentos solamente llamando por teléfono y haciendo una transferencia, con el ánimo de que no salgan. Y hemos enseñado también a crear negocio a las jefas de hogar, a las cosedoras. Le hemos enseñado el negocio para fabricar mascarillas, y tenemos 50 jefas de hogar que están confeccionando mascarillas y las están vendiendo a gran cantidad, y eso ha producido también un fuerte ingreso a 50 hogares en la comuna de La Pintana. Estamos también con el delivery de Feria Libre, el primero que empezó, y estamos con Las Condes haciendo una suerte de solidaridad con los vecinos de Las Condes. Los vecinos le están comprando una caja de verdura y de fruta a la gente de la comuna de La Pintana, en el fondo a la gente que tiene COVID, y este delivery se lo va a dejar a los hogares para que ellos no salgan. Usted sabe que nosotros somos del Movimiento Solidaridad, que precisamente habla entonces un poco de que por el hecho de que nosotros vivir en una sociedad, todos somos responsables de todo, y que por lo tanto nos tenemos que entender como una red y no como simples personas que vivamos en una isla separada de los demás. Entonces, en esta línea, usted ya ha hablado harto de lo que tiene que ver con la vía barrial, de la comunicación con los otros vecinos, pero ¿qué importancia tiene, o si nos podría dar más ejemplos concretos de cómo se vive la solidaridad en la comuna? Sí, yo creo que es súper poético: el pueblo ayuda al pueblo. Y realmente que esa frase te conquista, pero yo creo que hay que dejar esa línea, porque nosotros necesitamos que el poderoso no solamente restrinja
sino que también proteja. El que tiene más tiene el deber de proteger al que tiene menos. Eso es ser solidario. Nosotros vemos que un Estado es poderoso y que debiera proteger a todos los chilenos más débiles. Ese sentido es comunidad. Creo que el modelo neoliberal ha hecho mucho daño a esta sociedad y nos ha convertido a muchos en individualistas, en mirarme hacia adentro, pero no mirar hacia afuera, no mirar al que está sufriendo. Y eso hay que cambiarlo. Yo creo en el comunitarismo, yo creo en la comunidad, yo crecí en una comunidad. No solo los que quiero pertenecen a mi grupo familiar, los que quiero también son mis vecinos, porque me vieron crecer, son parte quizás de una familia y la pueden llamar un poquito lejana, pero es parte de la familia. Y eso creo que es súper importante, porque nosotros vivimos en comunidad, pero también pertenecemos a un país. Y este país pertenece a un continente y un mundo que está sufriendo la misma pandemia y que no nos preguntan de qué raza somos, de qué color, si me llamo Juan, si me llamo Tomás, si soy de izquierda o si soy de derecha. Hoy día este virus, si nos llega a todos por igual. La diferencia que te afecta de distintas formas. A los que pueden hacer el aislamiento y pueden superar el COVID y que tienen buenas defensas y que han sido bien criados y que han sido bien alimentados, contra quienes no han tenido eso y que les pilla más débil y que sí va a ser más letal. Yo no me he querido meter en la discusión de cuánto han muerto en la zona oriente y cuánto han muerto en la zona sur de la región metropolitana, porque sé que los datos nos van a dejar muy mal, ¿ya? Y creo que por eso el gobierno no lo ha dicho. A mí no me cabe ninguna duda que el gobierno, y espero que nos vaya bien, esté esforzado en salvar vidas. Yo creo en eso. Solo creo que a veces toma malas decisiones. Esto de volver a la normalidad, esto de volver a clase, esto de que vuelvan los funcionarios a trabajar, y ahí hemos estado los alcaldes para decir que eso no puede ser, porque no corresponde. Creo que este planeta es de todos, creo que este país es de todos, y que todos tenemos derecho a opinar cuando creemos que otro lo está haciendo mal. Creo que el problema no es de los demás. El problema cuando yo no sumo que yo tengo la razón, el problema no es del que me está escuchando, el problema es mío, porque yo no soy capaz de convencer. Yo no soy capaz de convencer. No es que ustedes me tienen mala, sino que el problema es mío. Yo no tengo las capacidades de sumar y de que los demás me encuentren la razón. Y es por eso que cada día le echamos la culpa a todos los demás. Pero el problema finalmente creo que es de la persona que está tratando de decirle a los demás, créanme, el problema es mío, porque yo no sé interpretar eso. Usted ha hablado mucho de, por ejemplo, lo que ha sido tener que implementar, por ejemplo, las políticas de higiene en la comuna. También, por otra parte, habla de que, por ejemplo, tiene poca autonomía fiscal. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que es la mayor dificultad que tiene como alcalde en este momento? Si es, por ejemplo, tener que seguir directrices que de repente pueden ser un poco demasiado generales y no específicas, o es esto propio de no tener tantos recursos para manejar la situación. No, el problema esencial de todos los municipios, no solo La Pintana, es el problema de los recursos. Los recursos de la comuna de La Pintana son 26.000 millones de pesos y el recurso de otras comunas son 260.000 millones de pesos. Entonces,
con eso hay mucha diferencia, o sea, yo creo que nosotros somos innovadores, somos creativos, tenemos mucha pasión, tenemos muchas ganas, trabajamos igual que otro alcalde, tenemos mucha idea, pero simplemente nos faltan los recursos para hacer muchas cosas más. El problema esencial son los recursos y algunas limitaciones en la ley para los municipios, como el poder invertir, el poder hacer negocios. A mí me encantaría que pudiéramos vender el compost, pero no podemos vender. Y eso serían recursos para hacer más cosas. Es un ejemplo pequeño, pero el problema son los recursos en todos los municipios. Y sin recursos no puede ser gobierno local. Nosotros somos administradores de una comuna. Administramos. Cambiando ahora un poquito el tema de lo que veníamos discutiendo, nosotros vemos que hoy en día se ha incorporado cada vez más a la mujer en la política, y no solamente en la política, sino que el desarrollo profesional mucho más grande que en épocas anteriores. Sin embargo, vemos que todavía este desarrollo se ve limitado por falta de oportunidades y por distintas barreras. Y usted, desde el puesto de alcaldesa, ¿cómo ha visto estas distintas trabas? ¿Siente que existen? ¿Siente que no existen? Si nos podría contar un poco de cómo ha sido ser mujer en la política, tener que compatibilizar también el trabajo del hogar. ¿Quieren que lo cuente más de mí? No sé. Miren, yo me casé a los 27 años y tuve 2 hijos. Mi hijo mayor tiene 24 y mi hija 22. Soy abuela, tengo un niño de 3 años. Me separé a los 13 años de casada, me casé por la iglesia, por el civil. Nunca más he vuelto a vivir con ningún hombre y no voy a vivir. Soy jefa de hogar, me quedé siendo jefa de hogar cuando mi hijo tenía 8 años, 10 años, y me siento muy orgullosa de lo que son mis hijos y de lo que hemos llegado a hacer. Me siento orgullosa de ser la primera mujer alcaldesa en la historia de la comuna de La Pintana. No quiero pasar por la historia de la comuna de La Pintana como alguien que no hizo nada por transformar la sociedad, por transformar la calidad de vida de los pintaninos. Quiero marcar una historia en esta comuna, y una historia emblemática para mí significa que llegue el metro para la comuna de La Pintana. Eso ha sido una lucha permanente, un poquito de pena al saber que después de octubre la justificación fue correr, quizás cuánto tiempo, la llegada del metro. Quiero seguir siendo alcaldesa, por lo menos me toque cortar la cinta de la primera estación de metro, que va a ser de color rosado, lo único que sé, espero que eso no cambie. Creo que las mujeres, sin desmerecer a todos los varones, sabemos compatibilizar muchas cosas. Siempre han dicho que nosotras hacemos 1000 cosas a la vez y somos poderosas y nos creemos el cuento y le ponemos pasión, sentimiento y emoción a lo que hacemos. Creo que esas ventajas nos diferencian para bien. Yo no soy feminista, creo en la igualdad, no creo que lo más ancho para uno, siempre estamos en desventaja porque tenemos menos sueldo, ganamos menos, aquí en La Pintana las mujeres tienen más COVID que los hombres, hasta para eso. Y en ese sentido, creo que hay mucho por hacer. Yo creo que el sexo opuesto es un complemento. Ese sentido que hay que darle. En la democracia, en la región metropolitana, la oposición no tiene alcaldesa, solo la democracia cristiana en la región metropolitana, que es Carolina Leitao, que es la alcaldesa de Quinta Normal.
¿quién más? ¿Y yo? ¿No? Sí, y yo. 3 mujeres. Pero el PPD no tiene, el Partido Comunista tampoco tiene, el PS tampoco tiene, y bueno, y eso es también una crítica a los partidos políticos. 3 también no es una gran ganancia tampoco. Sabemos que usted ha tenido un día muy largo y no la queremos seguir molestando más con la hora, entonces yo creo que pasemos a 1 o 2 preguntas del público y después cerramos para que usted se pueda ir a descansar. Levante la mano, así yo doy la... Ya, Amparo. Habla por micrófono, Hola. ¿no? Ah, sí. ¿Se escucha? Sí, Hola, Claudia. hola. Escuché el otro día que Joaquín Lavín dijo que lo ideal sería, por ejemplo, con lo que usted habló del aporte del Estado a las arcas municipales, que se redistribuyeran los recursos por cantidad de habitantes. Que el Estado repartiera los recursos por cantidad de habitantes por cada comuna. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que sería una buena medida que cada comuna tuviera cierta cantidad de plata por cada habitante y así se pudiera mejorar o se tuviera igual de calidad de, como usted dijo, de los pasajes, de las calles, de la cantidad de áreas verdes, de los parques, que ese tipo de estructuras fueran iguales en La Pitana que en Las Condes? ¿Usted cree que sería bueno eso? ¿Se podría implementar? Sí, sería una muy buena idea. Lavín es un Lavín 2.0. Y efectivamente yo creo que los chilenos debemos mirarnos de igual a igual. Y eso pasa por los recursos que se puedan disponer. Creo que con Lucas se hacen muchas cosas y yo siento la necesidad de integrarnos, de mantener siempre viva nuestra identidad, pero creo en la integración, creo que a este país le falta integración. Aquí se ha construido solo para pobres, distintos serían que pudieran construir viviendas no solamente sociales, y hay terreno como La Platina para seguir construyendo, pero a mí me gustaría que fueran otro tipo de vivienda. Creo que la integración y de mirarnos de igual a igual tiene que ser mirada sin complejo. Y creo que lo importante es tener una identidad. Y la última preguntita ya para ir cerrando. Santiago Guilén me dijeron que tiene una pregunta que quiere hacer. Alcaldesa, buenas noches. Una pregunta que me viene hace mucho tiempo es, o sea, revisando lo que fue el periodo antes de usted, yo me acuerdo un poco que su elección venía de un alcalde del PPD que se fue por un problema de corrupción, me acuerdo. Y la pregunta ahí es, ¿qué tan mala es la corrupción? No el decirse que en la magnitud ahí en el municipio, sino que qué tan malo es para la sociedad que se pueda caer en actos de corrupción y sobre todo en comunas un poco más vulnerables como es la que le toca trabajar a usted. Sí, yo te agradezco, Santiago, esa pregunta. Nosotros tuvimos un alcalde que estuvo 24 años en el poder. Y que yo creo que toda autoridad entra con muchas ganas y lo hace bien. Yo no quiero decir que él siempre lo hizo mal como terminó en los últimos años. Y bueno, la corrupción simplemente donde hay mucha necesidad hace mucho daño, porque finalmente si nosotros vemos que se va a invertir en los negocios de alguien y esa plata está destinada para todo, lógicamente que eso no va a llegar al objetivo que tenía que llegar. Por lo tanto, yo siendo concejal, en aquel entonces la labor de los concejales es fiscalizar precisamente para que no haya corrupción.
Y yo cumplí con mi deber. Cuando fui concejal empezaron a saberse muchas cosas, como por ejemplo un reportaje que salió anoche en el Canal 13, por ejemplo la plata SEP para pagar jugadores de fútbol que pertenecieron a SADP de fútbol, y por lo tanto la plata que era para los niños de los colegios municipales se fue desviada para el negocio del alcalde de aquel entonces. Nos demoramos mucho, en eso estuvimos trabajando desde el 2014, y realmente hoy día, en el 2020, tenemos un pequeño avance, que a lo mejor es insuficiente, pero yo creo que en esto, cuando uno cree que tiene la razón, hay que ser perseverante, hay que seguir luchando hasta el final, no importa el tiempo que te demores. La corrupción en todo ámbito duele y no se olvida. Y lo importante en esto es ser bastante consecuente y transparente con las arcas fiscales. Nosotros, como municipio, tratamos de publicar todo lo que hacemos. Si alguien nos va a regalar una mascarilla, esa mascarilla ustedes la van a encontrar en la agenda del lobby de las donaciones. Nosotros todo lo transparentamos, todo lo publicamos, porque para nosotros la transparencia es lo más importante. Agradeciéndole mucho por el tiempo que nos ha dado. Tal vez la última pregunta para cerrar todo es ¿qué desafío nos deja a nosotros como universitarios en medio de este contexto que de repente tenemos muchas ganas de ayudar pero no sabemos cómo? Sobre todo con lo que se ha visto en las noticias de gente que reclama que no tiene insumos para comer o no tiene dinero. ¿Cómo cree usted que podemos ser una ayuda? Sí, igual decir que para quien me preguntó anteriormente, decir que la corrupción no le duele al poderoso, pero sí al humilde, porque sabemos que eso no le llega a ellos. Quizá a veces a los poderosos están acostumbrados, pero cuando se trata de la plata de los más humildes, pucha que duele. ¿Y qué lección? Creo que en esta vida hay que dejar de lado el individualismo. Creo que tenemos que actuar como comunidad. Creo que tenemos que amar al prójimo, y eso se tiene que reflejar en cada uno de los actos de nosotros. Creo que decir que vamos a hacer algo sin que ese algo nunca se concrete es ir decepcionándose de las personas. Creo que todo lo que uno dice y promete tiene que concretarlo, llegar a ser, porque si no, la desconfianza, la desilusión se va devolviendo a nosotros mismos. Creo que nosotros tenemos que ser luz de los que no tienen luz. Muchas gracias por la motivación. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Imaginamos que en este contexto de haber tenido mucho trabajo en el día, pero de verdad gracias también por hacernos ver cosas que realmente nosotros no podemos ver en nuestras realidades. Así que eso, de verdad, muchas gracias, y también aprovechar a contarle a las demás personas que nos están escuchando que vamos a estar haciendo otras conversaciones, otras charlas para que estén bien atentos. Chiquillos, yo los felicito igual. Creo que el compromiso, si se lo creen, va a llegar a cambiar la sociedad. ¿Ya? Los felicito por estas conversaciones, por creer en lo que están haciendo, y necesitamos muchos jóvenes como ustedes para ir cambiando, para ir transformando la sociedad. Muchas gracias. Que esté bien. Chao.